Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y sabes que aunque tengas problemas de hipotiroidismo, eso no quiere decir que tú no puedas bajar de peso. Yo soy Jorge Torres, director creativo de Metabolismo TV, y quiero compartir contigo hoy el testimonio de Ingrid Lamberti. Ingrid Lamberti era una joven que durante toda su vida tuvo problemas de sobrepeso. Una vez tuvo a sus niñas, ¿verdad? Se agravó este problema y se combinó con otras situaciones, otras condiciones de salud. En un momento dado le llegaron a decir los mismos médicos, mira, si tienes problemas de tiroides, es muy poco probable de que puedas bajar de peso. Ella estaba totalmente negada a esta verdad y ella comenzó a buscar información de cómo ella podía así bajar de peso. Y no fue hasta que encontró el libro El Poder del Metabolismo que entonces logró aplicar la información correcta. Y nada, quiero dejarte con ella para que conozca la historia de Ingrid Lamberti. Siempre de pequeña, ya a la edad de 11, 12 años, empecé a subir de peso. Pero llegó el momento en el que estaba ya bien pasadita de peso. Cuando llegué ya a la edad de 18, 19 años, pues comencé las dietas y pude rebajar. Y llegué a hacer una talla que yo consideraba que era la adecuada para mí. Cuando salí embarazada de mi primera nena, nunca logré bajar el peso que gané en el embarazo. Cuando ella nació, pues yo empecé las dietas y así, el ejercicio, las cosas que ya yo había hecho anteriormente y que yo entendía pues que yo iba a bajar de peso. Pero no funcionó, no estaba funcionando. Pero con esto de ser madre, pues uno pasa ciertas cosas porque otras son más importantes. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no le di la importancia que tal vez necesitaba. Ya cuando salgo embarazada nuevamente, rápido en el embarazo se dieron cuenta que yo tenía hipotiroidismo. Ahí vino el alivio porque ya yo sabía por qué yo no bajaba de peso, pero también vino el trauma porque lo enmarcan y dicen que porque tú tienes hipotiroidismo, tú haces el gordo y tú no puedes rebajar. Entonces, yo me frustraba porque seguí intentando hacer las cosas que yo entendía que podían funcionar. Incluso los doctores decían que si yo hacía dieta yo podía, si yo hacía ejercicio yo podía, pero yo lo hacía y no podía. Entonces, siempre veía los anuncios y siempre me retumbaban en la mente las palabras que aún con hipotiroidismo puedes hacerlo. Y se me quedaban. Y volví a ver el anuncio y la frase. Y un día dije, lo voy a hacer porque si yo he intentado tantas cosas, lo voy a hacer. El libro llegó a mis manos y no había leído el primer capítulo, cuando yo sabía que sí iba a funcionar, porque tenía lógica. Y empecé el programa y tanto como las primeras semanas ya yo estaba notando los cambios física y mentalmente, porque mentalmente te prepara, te enseña, te educa, te concientiza de cómo tú vas a alimentarte, cómo tú vas a salir a la calle y no pasar hambre, no sentirte que estás pecando comiéndote algo porque puedes comer de todo. Y rápido el cambio también fue emocional porque emocionalmente pues ya me sentía yo, ya me miraba al espejo, ya se estaba pareciendo a la Ingrid que yo era, a la Ingrid de la que mi esposo se enamoró. Entonces, nada, feliz porque en unos meses lo he logrado, saber que no me tengo que resignar a que porque tengo un problema de las tiroides no tengo que estar toda la vida cargando con un sobrepeso. Y emocionada de poder ponerme la ropa. Yo me había resistido a que yo nunca iba a poder bajar de peso y mi esposo siempre me decía, Ingrid, ¿por qué tú no sacas toda esa ropa que está en tu closet y te deshaces de ella ya? Y le decía, no, porque algún día yo me voy a volver a meter en esa ropa. Y me decía, Ingrid, pero tú no crees que toda esa ropa
es innecesario que tú estés ocupando tanto espacio para esa ropa. Y yo decía, es que un día yo me voy a meter en esa ropa. Y me siento feliz porque estoy reciclando ropa. Mi hija va a cumplir 4 años y estoy reciclando ropa. Ropa que yo me ponía antes de estar embarazada, yo la estoy usando. Y Relax Slim para mí es como que esa fue esa tabla de salvación, eso que me ayudó a entender que de verdad no me tengo que... Nadie se tiene que resignar, ni aún por un problema de hipotiroidismo, no tenemos que conformarnos ni hacernos a la idea de que te vas a quedar así, porque lo tienes y ya. No hay fotos de mis hijas conmigo de pequeñas. En las fotos familiares yo nunca quería salir. Era bien deprimente. La palabra es deprimente. Y nada, resistiéndome a eso mismo porque lo intentaba. Entonces, pues como les dije, veía los anuncios y me sonaba real. Y entonces mis hijas necesitan de mí, son niñas, necesitan una madre sana, necesitan una madre que quiera compartir, necesitan una madre a tiempo completo que aparezca en las fotos familiares. Y entonces pues decidí comunicarme e intentarlo. Y no me arrepiento. Yo había estado leyendo el libro antes de empezar como tal el programa y me había estado relacionando porque como tengo mi problema de hipotiroidismo, yo iba a mi endocrinóloga que normalmente pues me medica para mi problema de la tiroides. Mi duda era que fuera a intervenir con el proceso de las pastillas que ya como tal, pues la doctora me dijo que me tenía que beber de por vida. Entonces yo me orientaron y rápidamente caí al paso. Al principio pensé que iba a ser un poco difícil, pero rápido caí al paso. Cada vez que tenía una duda, volvía a traer las páginas en el libro, pero es tan fácil, es tan llevadero. Es tu rutina y lo mejor es que como te educa, te cambia la mentalidad, ya automáticamente tú sabes qué debe haber en ese plato. Cómo tú vas a ubicar esas cuatro porciones en el plato. Y es fácil, es bien fácil. Físicamente tengo mucho más ánimo. Mi metabolismo ha mejorado un 100%. Mi metabolismo no era lento. Yo siento que yo no existía en mí. Y ahora las tareas cotidianas, yo físicamente las siento. Adicional a eso, relacionarme con las personas, pues obvio me siento más segura. En cuanto a la salud, a la salud ni se diga. Yo normalmente padezco de alergia, pero siento que como que todo está más llevadero. Los malestares que normalmente pues trae la tiroides, el problema de las tiroides como tal, lo siento una gran mejoría. El problema más grave como tal es lo del metabolismo, pero vienen muchas cosas como la resequedad de la piel, los cambios hormonales y todas esas otras cosas. Todo con lo que tenga que ver con la tiroides, yo siento una gran mejoría. Cuando yo empecé el sistema, yo era una talla 18, 20. Actualmente soy una talla 11. Entiendo que todavía me falta un tramito, pero tengo la certeza y la tranquilidad de que lo que me falta es nada comparado con lo que había y con la seguridad de que lo voy a lograr porque sí funciona. Recuerda que tú puedes ser una de esas miles de personas que ya han experimentado mejoría, no solamente bajando de peso, sino en todas las áreas de su salud.
simplemente tienes que atreverte a conseguir el libro de Poder del Metabolismo, comenzar a aplicar la información correcta y ver todos los resultados que vas a comenzar a sentir en tu cuerpo. Sabes que te vas a sentir mucho mejor. Acuérdate que por aquí tienes el área para buscar información acerca del libro y para contactarnos para poder ayudarte, para que un consultor certificado de metabolismo pueda darte la ayuda, pueda darte la orientación que tú necesitas. Y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre triunfa.